Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Zoila de Atalido, una mujer que fue elegida por Dios para servir en su obra, y hoy vamos a conocer más acerca de su historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Zoila de Atalido es de nacionalidad venezolana. Está casada con el pastor Jorge Atalido, quien fuera secretario y presidente de la Unión Venezolana Oriental de la Iglesia Adventista. Tienen una hija y 4 hijos. Personalmente, llegó a la Iglesia Adventista proviniendo de una familia no creyente, lo que afectó de gran manera en su vida. Vamos a conocer a Zoila. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Zoila de Atalido. Ella es venezolana y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Zoila, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ángela. Estamos muy bien. Estoy feliz de estar contigo en este momento, aquí en este programa tan importante como es Identidad. Es decir, proclamar quiénes somos, ¿no? Me parece muy interesante y que muchos conozcan tantos testimonios. Y hoy me propongo dar el mío para honra y gloria del Señor. Amén. Nosotros también felices de tenerte y de conocer tu historia y la identidad que Dios te ha dado. Y realmente es un privilegio que a través de diversas historias seamos fortalecidos, inspirados en el Señor y a decir, wow, Dios es maravilloso, obra en nuestra vida poderosamente. Cuéntanos, querida Zoila, ¿en qué parte de Venezuela te encuentras? ¿Cómo se llama tu esposo, tus hijos, tu profesión? Bueno, queremos conocerte. Gracias. Bueno, yo estoy ahorita en Caracas, vivo en Venezuela, he vivido toda mi vida en Venezuela. Hemos estado unos 2 o 3 años viviendo fuera de Venezuela, pero es en ocasión de que mi esposo estaba estudiando teología. Estoy casada con Jorge Atalido, quien es pastor, y mis hijos Jorge Andrés y Grecia Andreina son profesionales y viven allí en Chile. Tengo 3 nietos, Miguel, Gabriel y Pablo, y estamos felices de formar esta familia misionera, una familia cristiana que ya llevamos 3 generaciones sirviendo al Señor, amando al Señor y queriendo ser fieles a Él en todas las cosas que Él nos ponga para hacer en la vida. Queremos hacerlo siempre para honrar su nombre. Amén, totalmente. Gloria a Dios por eso, querida Zoila. Me alegra muchísimo que sean una familia así tan misionera en esta predicación, dice, de generación, predicando allí el evangelio a nuestra familia también, que sigan con un legado. Y eso dice muchísimo de lo que tuvieron la oportunidad allí de enseñar, de sus raíces. Realmente me parece una bendición y ahí vamos a hablar un poquitito más adelante al respecto. Mencionaste que estabas allí en Caracas y yo quiero que me cuentes allí cómo es la situación actual respecto de la predicación del evangelio, principalmente con los centros de influencia, estos espacios que son atípicos para predicar la palabra de Dios. Zoila. Bueno, nosotros aquí en nuestro país, durante más de 2 décadas hemos tenido, vamos a decir, algunas limitaciones para la predicación del evangelio con respecto a lo que es abrir instituciones, pero no así con la comunidad de la iglesia, porque se ha mantenido animada y el avance del evangelio ha sido más profundo, más intenso que nunca y muchas almas se han convertido. Aquí los centros de influencia, quisiéramos tener más centros de influencia, no tenemos ahora ninguno. Teníamos uno que probablemente podría convertirse en un centro de influencia, que era un restaurante vegetariano que funcionaba céntrico, estaba en el centro de la ciudad, a una cuadra del Capitolio del Congreso de la República, y lamentablemente pues tuvo que cerrarse porque las autoridades así lo pidieron y actualmente no tenemos ninguno, pero confiamos en Dios que con toda la feligresía, con todo el entusiasmo de la iglesia podemos seguir haciendo más para el Señor
no importa que no tengamos ese centro de influencia. Eso me hace reflexionar una cosa, querida Zoila, que en los demás países aquí en Sudamérica, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, donde tienen la oportunidad de tener estos centros de influencia, estos lugares, estos espacios nuevo tiempo también denominados en algunos lugares donde ofrecemos talleres, ejercicio de salud, de nutrición, restaurantes vegetarianos, ser luz, ser sal. Debemos aprovechar esta instancia que el Señor nos da y no dejar de predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque, bueno, me deja entrever allí las limitaciones que ustedes tienen en el país y es de valorar muchísimo y el esfuerzo también grande y el amor gigante que la iglesia en general está colocando para seguir predicando allí en Venezuela. Yo deseo que Dios les bendiga muchísimo, que sigan allí siendo luz, siendo sal, en este mundo, seguir entregando y esparciendo la semilla, porque en algún momento dará sus frutos. ¿No es así, querida Zoila? Así es, nosotros seguimos creyendo que Dios está al control de la iglesia, que Dios está al control de cada uno de nosotros. No es que estoy hablando como iglesia, como institución eclesiástica, sino inclusive de nuestras propias vidas, de nuestras naciones, de todo lo que nos sucede, Dios ya tiene determinado. ¿Y por qué pasamos algunas veces por dificultades? Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito y hay que saber evaluar ese propósito y seguir confiando en Dios, porque a la final la obra es de Dios, pertenecemos a Dios y Dios hará maravillas donde la cosa es imposible, donde la situación se torna imposible. Dios hará maravillas. Ahí es cuando vemos los milagros más portentosos, cuando nos crecemos en las dificultades y Dios produce pues grandes frutos, hay, vamos a decir, alegría en la iglesia, hay alegría en las personas que conocen a Dios, porque Dios cambia las vidas de las personas. Y yo creo en eso porque soy un ejemplo viviente de eso. Amén, totalmente. Alabar a Dios cuando se abre el mar, cuando estamos así al límite, que no vemos salida. Bueno, Dios abre el mar para que avancemos y continuemos allí en su loable labor de seguir predicando el evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este es el punto que estamos viviendo de la historia. Querida Zoila, y tú mencionas allí cómo lo fue conmigo, como cuando yo conocí. Cuéntame en detalle cómo tú conociste del Señor, porque tengo entendido que tu familia no era creyente. Cómo el Señor tocó a tu puerta, te llamó, le aceptaste y te entregaste a Él mediante el bautismo. ¿Cómo fue en tu vida? Bueno, yo desde que yo tengo recuerdo, probablemente 7, 8 años, yo tenía conciencia plena de que Dios existía. Yo por las noches, en las noches veía el cielo estrellado de mi pueblo, porque yo crecí en un pueblo de acá de la costa, y yo veía el cielo estrellado y yo me imaginaba que Dios estaba más allá de las estrellas. Y yo a ese Dios le hablaba como cualquier persona. No era una oración repetida ni aprendida. Yo simplemente le hablaba a Dios y le agradecía la majestuosidad de la naturaleza. Yo vivía en una costa, como te dije, cerca del mar, y me impresionaba el mar y decía que esto no podía ser de la casualidad, porque tenía que haber un Dios, un ser muy poderoso que mantenía toda esa naturaleza maravillosa. Así que desde muy temprano en mi vida yo sentí un amor profundo por Dios, un respeto genuino por Dios, aunque mi familia no, vamos a decir, practicaba ninguna religión. Fue con mi bisabuela, la bisabuela paterna, que empecé como que a incursionar en el mundo religioso. Y esto fue en la Iglesia Católica. Mi bisabuela me llevaba a la misa y a mí me parecía que aquello era sublime, porque era la primera vez que yo estaba escuchando de Dios, que estaba entendiendo algunas cosas, aunque no entendía todo. Me parecía genial, y yo era una persona que iba todos los domingos a esa reunión que hacía la iglesia, porque yo quería encontrarme con Dios. Entonces fue pasando el tiempo, en mi adolescencia, a los 11 años, murió mi padre. Y creo que la familia se desintegró un poco allí. Creo que
que eso nos causó mucho daño a nuestra familia, pero sin embargo, Dios se creció en esa oportunidad conmigo porque fue una oportunidad para yo acercarme más a Dios y decirle: Dios, ¿dónde estás? Yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero encontrarte, yo quiero saber qué puedo hacer para ser feliz y para hacer algo por ti, porque yo quiero servirte. Cuando empecé el bachillerato, yo estaba como en la mitad del bachillerato, que aquí llamamos bachillerato después de la primaria, los compañeros decían que querían ser, cómo querían formarse, cómo se veía, qué profesión iban a tomar. Yo decidí que iba a ser monja. Entonces, mis compañeros decían: no, no puedes hacer eso. Es que yo le decía a ellos: es que yo quiero servir a Dios, yo amo a Dios y no encuentro la manera de servir a Dios. Y afortunadamente, ya a punto de terminar el bachillerato, llegó una Biblia a mis manos, llegaron 2 ángeles que no olvidaré nunca. Esas personas las amo con todo mi corazón. Ellos trajeron la Biblia a mis manos y trajeron esperanza. Me hablaron del amor de Jesús, me leyeron la Biblia, y allí verdaderamente no fue que yo encontré a Dios, sino que Dios me encontró a mí. Y de las cosas que me he salvado es de vivir en esa sociedad que no era la más apropiada para un adolescente, y probablemente me hubiera quedado en la nada. Cuando llegué a la iglesia, fue para mí un gozo y una transformación increíble. El Espíritu Santo había llenado mi vida de gozo. Algo extraordinario pasaba en mi corazón, en mi vida, con mis sentimientos, con mis emociones. Yo era feliz, yo era muy feliz. Yo sentí allí la felicidad cuando encontré a Dios en la Biblia. Su palabra me hizo ver, realmente me dio las respuestas a las preguntas que yo me estaba haciendo. Entonces, cuando escuchaba que las historias misioneras que se contaban en la escuela sabática, que se necesitaban enfermeras en tal lugar muy alejado, donde no habían enfermeras, yo decía: yo quiero ir allá, yo quiero ir allá. Un día le dije al pastor: yo quiero ir a ese lugar, por favor, dígame qué tengo que hacer para ir a ese lugar. Y el pastor me dijo muy sabiamente, me dijo: tú no tienes que ir a otro país, tú puedes quedarte aquí y aquí mismo servir al Señor. Entonces, esa fue la manera en que encontré al Señor, pero no sabía que eso me iba a traer muchos problemas con mi familia. Mi familia se puso en mi contra totalmente. Ellos no entendían por qué yo estaba actuando así, porque yo tuve un cambio radical totalmente en mi vida. Mi vida cambió de una manera profunda, y entonces ellos no entendían lo que estaba pasando conmigo. Inclusive llegaron a pensar que yo tenía un trastorno mental, que necesitaba ir a un psiquiatra, a un psicólogo, porque no podían entender lo que estaba sucediendo. O sea, que yo dejara todo lo que era la vida que llevaba y llegar a vivir esta vida que ellos no conocían, porque ellos realmente se llamaban de una religión, pero no la practicaban. Y yo llegué a vivir y a practicar esta nueva vida, y esto como que trastocó sus pensamientos, y pensaron que yo no estaba haciendo lo correcto. Entonces tuve muchas luchas allí, mucha persecución, diría yo, mucha confrontación con mi madre, con mis familias más allegadas, más cercanas, al punto que me pusieron a escoger entre mi religión, mi fe o la familia. Y eso fue muy duro para mí, porque yo no sabía qué hacer. Yo era una chica de 16, 17 años y no sabía qué hacer en ese momento. Afortunadamente ya yo había logrado obtener un curso básico de enfermería, y entonces comencé, Dios me dio la oportunidad de trabajar en uno de los hospitales más importantes de esa ciudad donde vivía, y fue la manera de que yo me pude independizar de la familia, porque era lo que me estaban pidiendo.
que Wow. escogiera entre mi Dios o entre mi En tu fe, y yo familia. escogí a Dios. Qué Yo escogí a Dios. valentía, Zoila, qué valentía, qué amor también. Y eso solo nace de esa conexión que tú tenías siempre con Dios, a tus 8 añitos, siempre trayéndolo a tu mente, siempre pensando en Él, siempre insistiendo en que existe, en que es real. Cuando sucede después de tu papito, que él fallece, se divide la familia, trastoca allí la situación y tú clamas a Dios, muéstrame, muéstrame que eres real. Y en el colegio empiezas allá a aprender, bueno, a empezar a decidir del estudio, de querer ser monja y eso, y llegan y te regalan la Biblia y empiezas a estudiar su palabra. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo creo que fue como un velo que fue quitado de tus ojos, querida Zoila, y empezar ya la lucha, decidir por Jesús públicamente, y aparte de decidir por Jesús públicamente, contarle a la familia, que es una parte muy, muy difícil, muy, muy compleja, que no todos la aceptan, porque es algo muy, muy personal. Dice, para el evangelio es locura para muchos, y es que amar a Jesús es una locura. Entonces, seguir en este camino realmente tiene subes y bajas. ¿Qué continuó para ti, querida Zoila, ya después de empezar a independizarte? Porque tu sueño era ser misionera, servir al Señor, querida Zoila. Asombrosamente, no, Dios tenía todo escrito para mí, porque antes de que me formara en el vientre de mi madre, ya Dios me conocía y ya Dios me había destinado para algo que yo no sabía, que yo no conocía. Así que ese primer año que me independicé, no duré ni un año trabajando en el hospital cuando recibí una invitación para unirme como misionera a la clínica adventista de Barquisimeto. Así que eso fue asombroso para mí. Dije, esta es mi oportunidad. La estaba buscando y Dios me está dando esta oportunidad de ser misionera. Así que me fui de una ciudad pequeña a una ciudad muy grande y fue también un cambio impactante para mí porque, bueno, yo vivía en un pueblo y cambiar a una ciudad era para mí como que, ¿qué es esto? Nunca había conocido una ciudad. Y creo que durante la primera semana tuve el deseo de regresarme a mi pueblo y allí afortunadamente tenía una amiga muy querida a quien amé muchísimo y hoy descansa en el Señor, que ella me decía, no, Zoila, no te vayas, no te vayas, Dios te necesita aquí. Y bueno, allí me quedé y como cosas de Dios y es cosas de Dios, allí conocí a la persona que iba a ser mi esposo. Yo nunca me imaginé que me iba a casar con un religioso, con una persona que se estaba preparando para ser pastor. En realidad yo lo conocí como maestro de música porque era un excelente maestro de música, pero él decidió ir a estudiar teología y durante esos decisión que él tomó, nos hicimos novios, fue algo como que, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, nos hicimos novios y él se fue a estudiar teología y así estuvimos, nuestro noviazgo fue de 2 años y fue más que todo a la distancia y luego nos casamos y nos fuimos los dos a la universidad, regresamos nuevamente a la clínica donde trabajábamos y allí seguí mi labor como misionera, allí nacieron mis 2 hijos, Jorge y Grecia, allí nacieron. Y allí, bueno, esa fue la escuela que me preparó para enfrentarme con todo lo que iba a suceder después de todo eso, porque de allí empezamos a recorrer todo el país y sucedieron cambios maravillosos, tuvimos experiencias asombrosas de ver personas que con la palabra de Dios se convertían, amaban al Señor como yo lo amaba, y había muchas personas, más de lo que yo había imaginado, que sí amaban al Señor y querían un encuentro personal con Dios. Entonces allí yo me sentí muy útil, me sentí muy, muy amada por el Señor y me sentí que ese era el plan que Dios tenía para mí. Hubo tiempos en que no trabajé, vamos a decir, institucionalmente para la iglesia, sino como esposa de pastor, pero trabajaba en instituciones públicas del gobierno y allí también tuve experiencias lindas, hermosas, con pacientes que les hablaba de la palabra de Dios, que tuvieran esperanza ante la enfermedad, ante la muerte.
todo eso fue lindo, fue marcando mi vida. Cuando miro hacia atrás y veo desde mi niñez, yo digo, para esto era que Dios me quería y para eso yo estoy dispuesta a seguir el resto de mis días. Bueno, como toda familia ministerial, para los que no saben, pues una familia ministerial de pastores es trasladada de un lugar a otro. Allí comenzaron nuestras mudanzas y uno de los cambios más trascendentes que fue para nosotros es que mi esposo fue trasladado de una ciudad del occidente al oriente, de Maracaibo a Puerto Ordaz, y fue el cambio más doloroso que tuvimos porque nuestros hijos estaban en la universidad y nosotros no hallábamos qué hacer, no entendíamos qué plan tenía Dios, por qué estaba sucediendo esto, porque nuestros hijos no se podían ir con nosotros, estaban en la universidad y nosotros no teníamos dónde dejarlos, no teníamos un techo para darles y estábamos desesperados. Yo lloré mucho, yo le pregunté mucho al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa, Dios? Y recuerdo que le pedí mucho a Dios por mis hijos, porque ellos no nos estaban dejando, nosotros los estábamos dejando a ellos. Y fue una prueba muy dura para nosotros, pero nos aferramos de Dios. Nos fuimos al nuevo lugar y no teníamos dónde dejar a nuestros hijos. Una familia pastoral muy amiga nos dio cobijo para nuestros hijos y nos fuimos. Pero empezamos a buscar un lugar donde ellos se sintieran cómodos. Y oramos al Señor y Dios proveyó un apartamento que ni siquiera nosotros teníamos el dinero en ese momento para comprar. Y en esos días hubo como una ley en Venezuela que los bancos tenían que prestar dinero a sus, vamos a decir, a los que tenían sus cuentas bancarias allí para que pudieran comprar vivienda. Y esa fue la oportunidad. Increíblemente, nosotros en menos de 3 meses pudimos obtener esa vivienda para nuestros hijos, dejarlos tranquilos en un hogar, vamos a decir, un hogar. Y porque como estábamos tan lejos de ellos, no era que ellos los fines de semana podían irnos a visitar, porque eran más de 3.000 kilómetros de distancia entre ida y vuelta. Ellos vivieron sus propias pruebas, sus propias dificultades, pero lo superaron. Sus propias caídas tuvieron que afianzar su fe, creer más en Dios, confiar más en Dios. Y eso era lo único que yo le pedí a Dios, que ellos se conservaran fieles a Él. Y lo son personas muy fieles, con unas bases muy sólidas en Cristo Jesús, en su palabra, en la Biblia, en su familia. Aquí con tu relato, con lo que tú cuentas y que te parte el corazón, son esas cosas que no se ven del pastor, ¿no? Es que el pastor tiene la vida perfecta, él no sufre. Él se la pasa de un lugar a otro administrativamente en la iglesia adventista, que sucede porque los están trasladando de un lugar a otro, pero hay sacrificios familiares, pero en Cristo Jesús, dejándole a Él, por Él y para Él, aliviana la carga, hace que todo sea diferente, todo tiene un propósito. Dice, a los hijos de Dios, todas las cosas les ocurren para bien, conforme a su propósito divino, a su voluntad perfecta. Yo quiero agradecerte, querida Zoila, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Fue maravilloso escucharte, conocer tu historia, tu identidad en Jesús, y quiero invitarte para que en 30 segunditos puedas dejarnos un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías? Bueno, que no teman entregar su vida a Dios, que no teman porque Dios tiene planes maravillosos para ellos. No importa la vida pasada o la presente que tengan, Dios cambia. Dios, si estás buscando la felicidad, Dios es el que da la felicidad, la paz, la fe, confiar en Él, entregar tus planes a Él, entregar tu vida, tu familia, todo tu ser entero, tus capacidades, que Él está allí dispuesto para abrazarte, está dispuesto a perdonarte y está dispuesto a guiarte hacia un futuro mejor al que menos tú te imaginas. Dios tiene algo maravilloso para ti.
Amén. Muchas gracias, querida Zoila, por ese lindo mensaje final que nos invita y nos motiva también a confiar en Dios. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes, dice Josué 1:9. El Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.